Como te leo el tarot gratis. Hola Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, sí que te digo algo, mi querido Leo. Tenemos personas en la vida que son muy generosas, pero también hay personas que son bien egoístas y solamente piensan en sí mismas. Y probablemente pudo haberte pasado a ti, probablemente puedo estar leyéndole o le voy a leer quizás a alguien que sacrificó mucho, dejó mucho a un lado sus cosas para darle oportunidades y para darle complacencia a esa persona que amaba. Porque dentro del amor también está muchas veces el sacrificio, ¿cierto? Y eso fue quizás a lo mejor lo que te pudo haber sucedido. Estoy quizás leyéndole a alguien que quiso mucho y bastante, mucho, pero que no fue bien correspondido. Sobre todo porque no renunciaba o no sabía, como digo, no renunció a nada por ti. Todo lo contrario. Más quería cosas y más te hacía a ti renunciar para darle complacencia. Pero fíjate tú las cosas como suceden, las cosas como son, las vueltas que da la vida. Ahora después de esto, ahora eres tú quien no quiere renunciar a tus sueños y esa persona te pide que renuncies para seguirle, para seguir con esa persona. Fíjate tú la clase de egoísmo del que estamos hablando. Ahí seguimos entonces. ¿Qué dice esa persona? Esa persona está esperando noticias quizás muy lentas de tu parte. Pareciera ser que creía que las cosas iban a ser muy fáciles para esa persona, pero lo estamos viendo que no. No supo renunciar a nada por ti, ahora tú no renuncias nada por esa persona. ¿Ah? Ahora después de que tú dejaste a un lado muchísimas cosas, tus prioridades las guardaste en un saquito, las metiste en el closet y dejaste solamente las prioridades de esa persona y ayudaste a sacar adelante esas prioridades. Ahora resulta que cuando tú le pedías a esa persona que hiciera algo por ti, en absoluto, nada que ver. Primero eran sus prioridades. Ah, muy bien. Ahora, entonces eres tú quien tienes tus prioridades primero que nada y esa persona pues que se friegue. ¿Qué vamos a hacer? Eso fue lo que escogió. Ahora estamos viendo que esa persona espera noticias. Está esperando que se produzca algo, que realmente recapacites para que sigamos juntos. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de seguir tú dejando tus prioridades a un lado, no me parece. Esa persona necesita conversarte. Esa persona necesita hablarte. Esa persona te va a decir que definitivamente ha cambiado, que ahora sí va a estar dispuesta a hacer esos cambios que necesitas que se hagan. Pero ahí sabrás tú si de verdad le vas a aceptar o no. Mira, pareciera que como que no, como que ya tú sabes cómo es esa persona. Una persona egoísta de marca mayor, con el ego y el orgullo siempre bien planteado. Aquí el ego y aquí el orgullo. Entonces estoy viendo que definitivamente esa persona se va a tener que quedar esperando. Porque ahora estás tú con tus prioridades. Ya tú no quieres invertir más en ese juego de ese amor con esa persona. Porque tú sabes que a lo mejor es lo que veo, ¿no? No será para todos los Leos. Pero estoy notando aquí que ya tú sabes muy bien lo que viene. Tú sabes muy bien que aceptar de nuevo a esta persona significa que tengas que dejar tus prioridades a un lado. A menos que tú hayas aprendido a defender tus prioridades. Porque sí que te voy a decir algo, mi querido y adorado. Sí que te voy a decir algo. Aquí puede pasar muchísimas cosas. Aquí pueden venir nuevos comienzos. Pero también te voy a decir algo. Si tú no te pones duro, si tú realmente no pones, digamos, tu carácter a valer, si no pones tus prioridades, tus necesidades, tus planes, primero que nada, si no los antepones ante esas prioridades de esa persona, es muy probable que esto haya que otra vez, como quien dice, echarlo por tierra.
Eso es la advertencia que te está dando el tarot. Aquí hay posibilidades, vuelvo y te digo, a pesar de que tú no quieras como volver otra vez a entrar en ese juego, no quisieras, porque sabes muy bien, conoces muy bien a la persona, pero en resumen al final de la historia, pareciera ser que se pueden venir otra vez a preparar nuevos comienzos, a empezar como nuevos, digamos, sí, nuevos capítulos de este amor o de esta relación, pero necesitas definitivamente poner bien en claro todo. Esta persona necesita hablar contigo, pero tú también tienes que poner tus puntos en claro. No dejes más que tus prioridades empiecen a rodar, empiecen a divagar, mientras que las prioridades de esa persona estén siempre arriba. Cada quien que se ocupe de sus prioridades. No dejes, ese fue el problema, que esa persona se ocupaba de sus propias prioridades, pero también pedía que tú te ocuparas de esas prioridades de esa persona. ¿Entiendes? Ahí estuvo lo malo, que esa persona se apoyaba en tus hombros para subir y más te bajaba. Y tú tienes ahora que buscar, no apoyarte en esa persona para subir. No, señora, no, señor, por ahí no es. Súbete tú mismo o tú misma con tus capacidades. Saca adelante tus prioridades. Y después entonces hablamos. ¿Cómo te explico yo qué significa una prioridad? Te lo voy a decir rapidito. Es así como que, y he tenido aquí en mi consultorio muchísima gente que me decía, esta persona definitivamente he descubierto que no me quiere. Pero ¿por qué dices que no te quiere? ¿Por qué tú tienes que hablar de esa manera? ¿Por qué no te quiere? Porque esa persona me buscaba, era nada más cuando necesitaba algo de mí. Esa persona, cuando yo estaba más ocupada que nunca, o más ocupado que nunca, esa persona me estaba molestando porque quería que yo dejara lo que estaba haciendo para hacerle un favor. Esa persona me utilizaba. Eso era lo que estaba haciendo. Y yo no me di cuenta nunca. Yo creía, oye, que utilizarme era porque me quería, porque no tenía más nadie. Ay, no tiene más nadie que le haga eso. O sea, que soy yo y solamente yo quien le puede hacer eso. ¡Ah! Bueno, pues cáete de esa nube. Porque mientras esa persona te estaba utilizando a ti, eso fue lo que le salió en las cartas para esa persona en aquel momento. Esa otra persona estaba siendo utilizada para otras cosas con otra persona. ¿Me entendiste lo que quise decir? Entonces, oye, tú era destinada para ciertos asuntos que le competían a esa persona en cuestión de prioridad. Y había algunas otras personas o alguna otra persona que estaba destinada era para otros asuntos. O sea que la persona sabía dirigir todo su convoy. ¿Ah? Así que no seas tonto, no seas tonta. Date cuenta cuando tú sientas que de verdad te están empezando a manipular. Y eso es lo que esta persona estuvo haciendo contigo. Lo que pasa es que no supo renunciar a nada por ti. Ahora te toca a ti no renunciar a nada por esa persona. Ahí te lo estoy dejando. En resumen, sí va a venir, vale, sí va a venir, sí va otra vez a querer ver, venir, qué sé yo, pero va a tener que venir. ¿Cómo va a venir? Eso será dependiendo de ti. De que viene, viene, pero ¿cómo va a venir? ¿Cómo se va a desenvolver esto? ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser el consejo o la advertencia? Que tengas cuidado, porque si no tienes el mayor de los cuidados para saber cómo aceptas con tus condiciones ahora impuestas, esto se viene abajo otra vez. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Leo, con esta lectura. Espero, es una lectura muy, pero digamos, didáctica. Esto fue como una clase didáctica, ¿ok? Y entonces me gustaría que por favor lo analizaras, si te resonó, qué bien, si no te des por aludido o aludida. Y nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, ¿vale? Que le des un like y que compartas. Nos estamos viendo, pues. Bye, bye.